noches, chicos. Voy a explicarle de la actividad 1 de la unidad 2 lo que es poder resolver este circuito a partir del análisis por nodo según las leyes de voltaje de Kirchhoff. Nos pide ahí que nosotros tenemos que encontrar lo que es la corriente y el voltaje en cada uno de los nodos que corresponde. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poder identificar los nodos. Nosotros tenemos lo que es este circuito. La identificación de los nodos, hay que primero saber el concepto como tal. Un nodo es la unión de uno o más elementos del circuito. Si nosotros nos damos cuenta, la unión de los elementos en un circuito, tenemos aquí lo que es el voltaje, nuestras resistencias y nuestro voltaje. Viéndolo de esta forma, yo aquí tengo un nodo y tengo otro nodo. Es importante también asignarle y darle nombre a los nodos, que aunque ustedes se percataron, en su esquema ya está determinado los nombres de cada uno de estos. Vamos a llamarlo lo que es voltaje 1 y voltaje 2. ¿Sale? Ahora, tenemos este que es el voltaje que consideramos como valor de 0. Se asume por lo tal. Una vez que identificamos nuestros nodos, lo que hay que hacer es darle sentido a la corriente y en este caso definir su estado positivo o negativo como lo mismo, partiendo del voltaje inicial. Nosotros podemos encontrar de este lado el sentido que tengo de positivo a negativo determinado en este primer nodo. Tenemos aquí el voltaje de positivo a negativo, lo que es el siguiente. Tenemos también que identificar cuáles son las corrientes que salen de cada una de estas fuentes y sobre todo para determinar, porque de los nodos nosotros tenemos que encontrar. Entonces, partiendo de estos nodos, yo tengo la corriente que sale en esta dirección y la corriente a partir de ese nodo hacia abajo. Casi siempre se utiliza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esos van a ser nuestras corrientes que vamos a determinar. Ya partiendo de identificar el nodo, identificar las corrientes, ahora sí vamos a determinar un análisis. Según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes, de entrada que tenemos de un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes de salida. ¿Sale? Partiendo de esto, tenemos que hacer un análisis nodo por nodo. Entonces, identificamos mi nodo 1 y mi nodo 2. ¿Vale? Bueno, vamos a partir del nodo 1. En donde yo tengo mi entrada, si lo vemos de este punto, mi entrada parte de mi voltaje de 4 amperes. Esta es mi intensidad de entrada. Y mi intensidad, en este caso mi sumatoria de mi intensidad de salida, tiene que estar definido por la que encontramos con R2 partiendo de mi voltaje 1 con mi voltaje 2 y con mi resistencia, quedando de la siguiente forma. Voltaje 1 menos mi voltaje 2 sobre mi valor de resistencia. Aquí en este valor de resistencia le vamos a dar el valor de 8 ohms. Más, en este caso, tenemos mi siguiente, que es de mi nodo hacia abajo, que tenemos mi resistencia. Mi voltaje 1 sobre mi resistencia 1 vale 4. Y aunque pareciera raro, tenemos de este punto, que es mi nodo, hacia lo que es mi voltaje de aquí. Porque, ojo, tenemos aquí la salida bajo estas tres direcciones. Entonces, más 7 amperes.
¿vale? Lo que vamos a hacer es reducir y simplificar lo que es mi fórmula, ¿vale? Entonces, vamos a pasar el 7, tenemos 4, lo pasamos hasta positivo, lo pasamos a negativo, quedamos como voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 8 más voltaje 1 sobre 4. Me gusta trabajarlo a la inversa para que, como vamos a despejar lo que son o generar una ecuación para el despeje, voy a pasar mis incógnitas del lado izquierdo. Entonces, mi voltaje 1 sobre mi voltaje 2 más mi voltaje 1 sobre 4. Y ya simplificamos. 4 menos 7 menos 3 amperes. Hasta aquí vamos. Ahora, para que estas fracciones queden un poco más sencillas, hacemos la simplificación de 1 sobre 8, mi voltaje 1, menos 1 sobre 8, mi voltaje 2, más 1 sobre 4, mi voltaje 1. Es igual a menos 3. Simplificamos en esta parte, quedando 3 octavos de mi voltaje 1 menos 1 octavo de mi voltaje 2 igual a menos 3. ¿Vale? Para evitar y tener fracciones, esto lo vamos a multiplicar por 8, quedando la reducción a 3 voltaje 1 menos 1 voltaje 2 es igual a 8 por 3, 24. ¿Sale? Esta sería mi primera ecuación. Ahora vamos a partir con encontrar el valor de mi segundo nodo. Nodo 2. En ella tenemos que mi voltaje de entrada va a estar determinado por lo que yo tengo en este esquema y lo que sale de este otro esquema. Entonces, partiendo de mi voltaje 1 menos mi voltaje 2 sobre mi resistencia 2, que vale 8, más 7, y mi voltaje de salida, nosotros nos percatamos, tenemos mi voltaje 2 sobre el valor de mi resistencia 3, que vale 12. ¿Sale? Y hacemos los mismos movimientos que tenemos de. ¿Sale? Entonces partimos de mi voltaje 2 sobre voltaje sobre 8 menos mi voltaje 2 sobre 12 igual a menos 7 amperes. Reducimos voltaje 1 menos mi voltaje 2 menos un doceavo de mi voltaje 2 es igual a menos 7 amperes. Simplificamos y nos queda a 1 octavo mi voltaje 1 menos 5/24 de mi voltaje 2 igual a 7 amperes. Para reducir lo que son las fracciones, es todo esto, lo vamos a multiplicar por 24. 24, 8 a 3 menos 5 por mi voltaje 2 y este es igual a menos 168 amperes. Para nosotros determinar la ecuación por sumas y resta, tengo que multiplicar lo que es esta ecuación por menos 1, porque recuerden que tenemos que tener dos ecuaciones. Entonces, si yo lo multiplico por menos 1, quedaría menos mi voltaje 1 más 5 por mi voltaje 2 y este es igual a 168 amperes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resolver mis ecuaciones. Esta sería mi segunda ecuación.
y vamos a resolver mis ecuaciones para encontrar el valor de mi voltaje 1 y el valor de mi voltaje 2, partiendo de eso. Entonces, 3, vamos a poner mis ecuaciones. Mi primera ecuación, que sería 3V1 menos 1V2 es igual a menos 24 amperes. Tenemos nuestra segunda ecuación, menos 3 por mi voltaje 1 más 5 por mi voltaje 2, y esto es igual a 139. Entonces, términos se eliminan. Menos 1 más 5 serían 4 menos 2. 168 menos 24, 144. 122, 144. Está multiplicando, pasa dividiendo, y mi voltaje 2 es igual a 36 volts. Si hago la sustitución ahora para obtener lo que es mi voltaje 1, entonces vamos a hacer lo siguiente. 3, que es el valor de mi voltaje 1, menos 1 por mi voltaje 2, que sería 36, es igual a menos 24. Entonces, si hacemos la sustitución, menos 36 es igual a menos 24. 3, voltaje 1, es igual a menos 24. Está restando, pasa sumando. 3 de mi voltaje 1 es igual a 12. Está multiplicando, pasa dividiendo. 12 entre 3. Y mi voltaje 1 va a ser igual a 4. Como nosotros lo que queremos es encontrar lo que es nuestra resistencia, que pasa por este punto,